Hola, muy buenas tardes. A continuación le presentaremos nuestro proyecto conformado por Fernando Yarse, Caroline Olivares y Gabriela Muñoz. El objetivo general es analizar el equilibrio de fuerza aplicada al movimiento de un cuerpo sobre un plano inclinado con fricción. Bueno, las preguntas planteadas en este proyecto son: ¿qué datos se conocen del ejercicio? ¿Qué fuerza se necesita para que el camión pueda subir? ¿Por qué se considera la fricción? ¿Y qué pasa si no se aplica la fuerza suficiente? Bueno, en esta bitácora se puede ver en la forma en que nos dividimos el proyecto. El 24 de junio, las 3 integrantes investigamos sobre un caso de minería que incluye física mecánica. El 25 de junio, las 3 integrantes resolvimos dudas con la docente Oristela sobre nuestro proyecto. El 26 de junio, Gabriela Muñoz realizó los cálculos del caso, Caroline Olivares realizó la etapa 1 y Fernando Yarse realizó la etapa 2. El 27 de junio, las 3 integrantes juntamos las partes del trabajo y nos dividimos la presentación. El 30 de junio, las 3 integrantes damos inicio a la grabación del video y se termina para poder comenzar a editarlo. Y el 30 de junio, las 3 integrantes realizamos modificaciones para poder mandar el video. Respuestas de las preguntas planteadas. La primera pregunta es: ¿qué datos se conocen del ejercicio? Se conoce el peso del camión, que son 500, el ángulo de inclinación, que son 20 grados, y la coeficiencia de fricción, que son 0,5. En la segunda pregunta son: ¿qué fuerza se necesita para que el camión suba? Son 40.593 y se considera la fricción y componente del peso. Y la tercera pregunta es: ¿por qué se considera la fricción? Porque el camión está en contacto con la superficie y se compone el movimiento. En la cuarta: ¿qué pasa si no se aplica la suficiente fuerza? El camión no se moverá e incluso podría deslizarse hacia abajo. En simulación, aquí le dejamos un video de un camión subiendo una inclinación, pero en nuestro caso, nuestro camión está en reposo en esta inclinación. Primero quiero comentar que nosotras en este cálculo utilizamos un ángulo de 20 grados, pero normalmente este ángulo podría ser mucho para un camión. Depende del modelo, del tipo de camión o vehículo, el ángulo que puede subir. Por ejemplo, en este caso, si utilizamos un ángulo de 20 grados, solo podría subir un camión, pero en un trayecto muy corto. Así que generalmente se podría utilizar uno de 10 grados o así, dependiendo del labor y del camión o vehículo que va a subir. Comenzando con el cálculo, un camión que pesa 500 está en reposo sobre una rampa inclinada de 20 grados y nos piden calcular la fuerza paralela al plano que se necesita para que un camión suba la rampa, considerando un coeficiente de fricción de 0,5. Primero se debe comenzar dibujando el diagrama de fuerzas. Acá tenemos la simulación del camión subiendo con el ángulo de 20 grados y las fuerzas que necesita y lo que indica. Y también acá tenemos la fuerza I y la fuerza X. Primero, el peso se descompone en dos partes, que es el peso X, que es el componente de peso que empuja el camión hacia abajo por la rampa, y después está el peso Y, que es el componente perpendicular al plano, y ese se utiliza para calcular la fuerza normal. Y también está la fuerza de fricción, que es Fr, y que se opone al movimiento. Primero, W indica el peso del camión, Fr indica la fuerza de fricción como comenté anteriormente, F la fuerza que necesita para subir y la Fi la suma de las fuerzas X y Y, y ese sería el resultado de las fuerzas que necesita para subir el camión.
Bueno, primero se comienza calculando la fuerza X y la fuerza Y, como está acá sus fórmulas, y sería 500 el peso del camión por el seno de 70, que da 70 porque el cálculo con el 20 que fue anteriormente forma 180 grados. Y este resultado sería 469.84 newton. Luego, el otro cálculo es 0.5x por 469.84 newton, que es lo del primer cálculo, y es igual a 234.92 newton. Bueno, luego se calcula la fuerza necesaria para subir y sería 234.92 newton más el peso del camión, que sería 500 por el coseno de 70 grados. Y también se suma con 171,01 newton, que sería el resultado del coseno de 70 por el peso del camión. Y eso sería el resultado de 405.93 newton, que sería la fuerza que necesita el camión para subir. Ya, ahora como conclusión, calcular correctamente la fuerza necesaria para que un camión suba una rampa inclinada es muy importante, ya que garantiza un ascenso seguro, ya que si el camión no aplica la fuerza necesaria podría deslizarse hacia abajo hacia atrás, y pone en riesgo la seguridad del operador y del entorno. Ya, acá tenemos el mapa de impacto que sirve para ver en qué asignaturas de nuestra carrera se puede utilizar el cálculo matemático. Primero tenemos operaciones mineras, que trata sobre cómo se trabaja en terreno el transporte, la perforación, carga y transporte, etc. Y ayudaría a prevenir riesgos y planificar correctamente las rutas y los vehículos. Después, maquinaria de mina, que esta materia enseña sobre vehículos mineros, cómo operan, cuánto peso soportan y en qué condiciones trabajan. Y saber cuánta fuerza necesita un camión para subir una rampa ayuda a elegir la maquinaria adecuada y evitar accidentes. También seguridad minera, que analiza los riesgos en la mina y, por ejemplo, si el camión no tiene suficiente fuerza para subir, puede deslizarse hacia atrás y causar accidentes. Y este cálculo ayuda a planificar rampas seguras y establecer límites de operación. También nos sirve para física mecánica, que aquí se aprenda a descomponer las fuerzas, trabajar con ángulos, el peso, la fricción y aplicar las leyes de Newton. En el ejercicio usamos seno, coseno, fuerza normal y componentes del peso, que son parte de esta asignatura. También gestión de operaciones mineras, que se ocupa de organizar y controlar todas las actividades de una faena y sirve para elegir rutas seguras, mantener equipos y prevenir fallas. También mantenimiento de equipos de mina, que está relacionado con verificar que los camiones estén en condiciones para desarrollar esfuerzos como el del ejercicio. Si el camión, por ejemplo, no tiene la fuerza que se necesita para subir, se tiene que hacer una mantención preventiva o para corregir esos errores. También para carga y transporte, que específicamente trata sobre el movimiento del material dentro de la mina. Y este cálculo es esencial para saber si un camión puede transportar carga en un plano inclinado y cuántas toneladas puede llevar y por cuáles caminos son más adecuados. En la videografía usamos el uso de tutoría de LabVIEW para que nos diera una lluvia de ideas para empezar este proyecto. Desde el ambiente de aprendizaje usamos cálculos y material de los apuntes de la profesora Voltera. Y aquí tenemos un link donde sacamos los datos reales de una inclinación para un camión en minería.